¿Qué significa percibir el cuerpo? Cuando hablamos de la percepción corporal, no lo estamos haciendo desde el concepto psicológico de perceptor, sino desde la experiencia de ser un campo de energía. Como dicen los chamanes, huevos luminosos suspendidos en las emanaciones del águila. Esta energía que somos interactúa con las demás energías que nos circundan y de ese modo es como se percibe la realidad de las cosas. Cuando una persona común utiliza sus órganos de percepción y estos le transmiten una información que inmediatamente queda filtrada, generalizada, distorsionada o eliminada por los condicionamientos del sujeto, ego, historia personal, educación, traumas, etc., aquella queda completamente deformada y subjetivada. En cambio, la percepción corporal, la percepción de las energías, no admite engaño, se siente lo que se siente y no caben interpretaciones. La energía es energía, se percibe más o menos o no se advierte, pero eso es todo. De ahí el interés que don Juan ponía en que Carlos experimentara desde la percepción corporal. Poco importa lo que tú ves, lo que importa es lo que sientes. ¿Cómo se desarrolla esta percepción corporal? Sitúate en un entorno rico en impactos sensoriales múltiples, es decir, en un ambiente donde tengas la certeza que podrás disponer de una amplia gama de sonidos, imágenes, sensaciones dérmicas, olores e incluso sabores. Un lugar idóneo para realizar este trabajo es el campo, un jardín, el parque, el bosque, la montaña. O si no, la azotea de tu edificio, o una terraza, o una ventana que dé a la calle. Una vez seleccionado el sitio, acomódate, procura que nada te perturbe durante los próximos 20 minutos, desconecta el teléfono, el timbre de la puerta, relájate respirando profundamente hasta conseguir que tu diafragma haga el trabajo y disponte a llevar a cabo el siguiente ejercicio. Selecciona uno a uno cada uno de los órganos de percepción para realizar la práctica. Vista, oído, kinestesia, tacto, sensación, olfato y gusto. Toma plena conciencia de lo que eres capaz de percibir con cada uno de ellos, procediendo a continuación, como se te indicará. Paso 1. Atendiendo únicamente a tu vista. Comienza a mirar y observar tu entorno siendo consciente de todo lo que ves. Incrementa el grado de conciencia para percibir la variedad de colores y matices de cada color que estás viendo. Discrimina cada color en sus diferentes tonalidades y date cuenta de todos y cada uno de ellos. No pases de este punto hasta que no seas capaz de localizar al menos 10 matices por color. A continuación, date cuenta de las diferencias cromáticas de la luz y de las sombras, de la nitidez o difusión. Toma conciencia de la profundidad y del alcance, distancia a la que llega tu visión. Utiliza la visión periférica, es decir, todo lo que ves a tu alrededor, sin necesidad de variar el foco visual y sin girar la cabeza. Repite todo este proceso durante varias veces seguidas hasta que no te cueste esfuerzo ninguno tomar conciencia de tu tremenda capacidad de captación visual. Cuando tengas la certeza de que puedes escudriñar con la vista mucho más de lo que hasta este momento creías, entrelaza fuertemente tus manos y manténlas así 15 segundos. Todo el primer paso te debe tomar como mínimo 7 minutos o más. Es muy importante hacerlo relajado y plenamente consciente de lo que estás haciendo. Paso 2. A continuación, cierra los ojos y concéntrate en los sonidos. Focaliza tu atención en todo lo que puedes oír, diferencia los variados sonidos y distingue cada uno de ellos. Atiende a la lejanía y capta cualquier eco que te llegue. Toma conciencia de la intensidad con que te llegan, de la distancia en la que se producen, su variedad. Separa cada uno de ellos e identifícalo.
Lanza tu oído más allá de lo acostumbrado en busca de los sonidos aparentemente imperceptibles. Repite todo ello varias veces y cuando seas plenamente consciente de tu capacidad auditiva, entrelaza tus manos de nuevo y manténlas durante otros 15 segundos. Paso 3. Ahora prosigue tal y como lo has hecho con la visión y audición, pero con las sensaciones dérmicas, sintiendo al máximo cada elemento del medio. Con los ojos cerrados para evitar distracción y no tener referencias oculares, capta la temperatura, el aire, la textura de diferentes materias, formas, etc. Pasa luego a tomar conciencia de la piel y que eres capaz de percibir a través de ella. A continuación, desplázate con movimientos lentos, atendiendo a las sensaciones que te llegan de tus pies, de tus muslos, de tu espalda, de tus brazos, de tus hombros, de tu cuello, de tu cabeza y hasta del pelo. No pases a otra fase hasta no haber conseguido percibir con todas y cada una de las partes referidas. Y cuando lo consigas con plena conciencia de ello, vuelve a entrelazar las manos durante los mismos 15 segundos. Paso 4. Repite las mismas operaciones atendiendo exclusivamente a tu órgano olfativo. Huele todo cuanto tengas a tu alcance, primero con los ojos abiertos y luego con ellos cerrados. Más adelante pasa olfateando el aire y dejándote guiar por el olfato hasta que identifiques cada olor que te llega. Cuando tu atención y conciencia alcancen el grado óptimo de penetración, repite el entrelazado de tus manos por igual tiempo que las veces que en los pasos precedentes. Paso 5. Mismo proceso anterior, pero esta vez con el gusto. Paladea todo cuanto tengas disponible, incluso madera, piedras, hojas, tejidos, cristal, metal. Y por supuesto alimentos, tanto crudos como cocidos. Igual que antes, primeramente con los ojos abiertos y seguidamente con ellos cerrados. Y por descontado, cuando tu atención y conciencia alcancen el grado óptimo de penetración gustativa, repite el entrelazado de tus manos por igual tiempo que las veces que en los pasos precedentes. Paso 6. Ahora vuelve a repetir todos los pasos, uno a uno, pero añadiéndolos, es decir, empieza con la vista, y cuando tengas plena conciencia de toda tu capacidad visual, incorpora el oído, luego las sensaciones, el olfato y por último el gusto. Cuando todos ellos estén plenamente activados y tú seas totalmente consciente de tu capacidad perceptiva, vuelve a entrelazar con fuerza tus manos, manteniéndolas así por espacio de 15 segundos. Paso 7. Repite el paso anterior, hasta que solo con volver a entrelazar tus manos comiences a enfocar tu atención intensamente y sin esfuerzo consciente en el entorno que te rodea. Esta técnica posibilita incrementar la capacidad de focalizar la totalidad de nuestros órganos de percepción en un mismo instante, permitiendo con ello canalizar toda la energía psíquica de la atención en el aquí y ahora de lo que está sucediendo. Es un procedimiento que nos faculta captar con una limpieza máxima la realidad de nuestro entorno. Cuando se experimenta por primera vez tal habilidad humana, la mayoría de las personas quedan impresionadas haciendo comentarios como: «He vivido todos los años de mi vida sin darme cuenta de todo lo hermoso que palpita alrededor de mí. Colores hasta ahora no percibidos, dimensiones que pasaban desapercibidas, contrastes de luz y sombras creadores de infinitos matices, sonidos inadvertidos con su variedad de tonos y matices, sensaciones, olores y sabores, todos ellos presentes en cada segundo de nuestra existencia». No se trata de ninguna experiencia paranormal, sino de una facultad humana que comúnmente permanece deteriorada o dormida. Como cualquier otro órgano, músculo o sistema, si no se utiliza se malogra e incluso muere. Así que como preámbulo de las diferentes técnicas, es conveniente poner en marcha y activar esta capacidad de atención que todos los mortales poseemos. Ahora veremos cómo desarrollar la percepción interna. Esta práctica es similar a la anterior, pero dirigida a incrementar nuestra atención interna, a nuestras percepciones íntimas,
a ser conscientes de la riqueza y posibilidades de nuestro mundo interior. Acomódate en un lugar donde puedas concentrarte en ti mismo durante unos 20 minutos sin que nadie te moleste o distraiga. Es preferible que mantengas los ojos cerrados durante todo el ejercicio para evitar cualquier posible distracción. Seguidamente, enfoca tu atención hacia adentro y atiende a cada uno de tus órganos de percepción interna. Paso 1. Primeramente, capta con el oído interno, escuchando cualquier voz interna que recuerdes, diálogos, tonos o sonidos que evoques y te vengan a la cabeza, conversaciones, etc. Cuantos más de ellos puedas rememorar, mejor. Conforme lo haces, en los momentos de máxima intensidad, cruza tus brazos sobre el pecho y apriétalas con fuerza y manténlos así unos segundos. Paso 2. A continuación, mira con el ojo interno. Utiliza tu ojo mental, tu visualización e imaginación para atraer escenas, personas, rostros, detalles y acontecimientos que hayas visto antes. Deja volar tu creatividad y tu fantasía construyendo cualquier representación que se te ocurra, enriqueciéndola y llenándola de luz y color. Cuando te percates de que lo consigues, vuelve a cruzar y a apretar tus brazos. Paso 3. Ahora siente internamente el flujo emocional, el cuerpo, la respiración. Puedes incluso inventar cosas que promuevan tu fantasía y te produzcan nuevas sensaciones. Cuando te percates de lo que consigues y que ya lo conseguiste, vuelve a cruzar y a apretar tus brazos. Paso 4. Seguidamente pasa a oler y saborear en tu imaginación perfumes, aromas, cosas, personas y lugares que puedas recordar. Vuelve a cruzar y apretar tus brazos. Paso 5. De nuevo, procura tener acceso a cada sistema tan completa y separadamente como puedas. Conforme lo haces, en los momentos de máxima intensidad, cruza tus brazos sobre el pecho y apriétalos con fuerza. Paso 6. Vuelve a experimentar todos los órganos de percepción interna al mismo tiempo. Cuando te percates de que lo consigues, vuelve a cruzar y apretar tus brazos. Paso 7. Repite el proceso hasta que el mero hecho de cruzar tus brazos fuertemente haga que tu atención se enfoque hacia adentro sin ningún esfuerzo consciente. Como dice Robert Ornstein, dentro de nuestra mente enorme, no especializada en la infancia, poseemos reinos de posibilidades no desarrollados que están más allá del mundo en el que vivimos. Parar el mundo. Uno de los logros mayores a los que pueden aspirar un ser humano es lo que los chamanes llaman parar el mundo. Tal vez alguien crea que se trata de algo así como paralizar la rotación de la Tierra o detener el movimiento, como sucede en ciertas películas de ciencia ficción. Nada que ver con eso, aunque casi produce idéntico efecto. Al hablar de parar el mundo, nos estamos refiriendo al acto de eliminar de la mente cualquier referencia histórica o percepción futura. Es la plenitud consciente del aquí y ahora. Se trata ni más ni menos que borrar los condicionamientos autoimpuestos e inculcados por el medio social en el que crecemos y que forman la imagen estereotipada, el mapa, que creemos subjetivamente tiene el mundo, la realidad, igual el territorio en el que vivimos. Cuando el aprendiz lleva a cabo este acto de sublime desarrollo que es parar el mundo, comienza a percibir la realidad tal y como es, no como creía equivocadamente que era. A partir de ese instante comienzan a desplegarse nuevas capacidades u órganos sutiles que existen en él y que en condiciones normales se encuentran bloqueados. Nos estamos refiriendo a las facultades de intuición genuina, creatividad, penetración, comprensión profunda, clarividencia y otras conocidas como carismas o frutos del espíritu en terminología neurolingüística. Sin este requisito es imposible trascender a estados superiores de conciencia.
El hombre común se pasa la vida pensando, y no nos referimos al ejercicio ordenado de razonar, sino al automatismo incontrolado de flujo mental. La mayoría de los humanos pasan el día dialogando con ellos mismos. A ese proceso inútil se lo llama diálogo interno. Bien, pues parar el mundo no es otra cosa que detener el diálogo interno, dejar en silencio la mente. Ese silencio al que nos referimos no implica que todo nuestro interior quede en blanco, o que visualicemos un color en particular, ya que la mente en ese estado se encuentra inactiva pero no vacía, en el sentido estricto del término, sino libre de procesos razonados, permitiendo que sea el resto de nuestro ser quien perciba. Cuando paramos el mundo, la mente queda en suspenso, y es en ese momento cuando estamos en condiciones de captar dimensiones y energías, hasta ese momento no captadas de la realidad. Por supuesto que no es tarea fácil, y que llevará tiempo, años, pero al final verás cómo mereció la pena el esfuerzo y la disciplina. Para que un recipiente pueda ser llenado, primero ha de vaciarse. Este dicho de Oriente nos conduce hacia el proceso pretendido para parar el mundo. Mientras los circuitos neurológicos se encuentran frenéticamente activos y en tensión máxima, filtrando, distorsionando y bloqueando cualquier información procedente del exterior, nada diferente puede ocurrir. En el universo existen millones de energías diferentes, información, que los científicos cartesianos ni sospechan y ni siquiera están en condiciones de conocer, por eso las niegan. Sin embargo, ahí están, y que si permites, abriéndote y vaciándote, parando el diálogo interno, sus flujos penetrarán en ti para que alcances estados de conciencia insospechados. Son los estados de conciencia a los que sabios, místicos, maestros, chamanes, magos e iluminados hacen referencia, y que al hombre vulgar le parecen cuando menos inalcanzables, e incluso en la mayoría de los casos incomprensibles. El que prueba sabe, el que no prueba no sabe. Este puede ser el punto más complejo del trabajo en cualquier camino de desarrollo espiritual. El hecho de mantener permanentemente el diálogo mental con uno mismo suele considerarse como una condición consustancial con la naturaleza humana. Nada más lejos de la realidad, ya que por la misma razón, tener movilidad en los dedos de la mano nos obligaría a que éstos estuvieran permanentemente en acción. Sin embargo, cuando los dedos no cesan de moverse, es síntoma de alteración fisiológica y se requiere un tratamiento médico. Lo mismo ocurre con el pensamiento. Que seamos capaces de pensar no exige que haya que hacerlo constantemente e incluso inconscientemente, y si eso ocurre también es un síntoma de alteración, en este caso psíquico, cuya máxima expresión es la esquizofrenia. Estúpidamente mucha gente cree que solo los muertos dejan de pensar, que el vacío mental es imposible o contraproducente e inútil. Esta falsa creencia es alimentada en la cultura occidental por la simple deducción de que los métodos empleados para conseguir parar el pensamiento han fracasado por no ser apropiados. Muy pocos profesionales de la investigación mental se han percatado de que las herramientas disponibles para lograr esa paz o sosiego mental han estado delante de sus narices desde hace miles de años, y que proceden tanto de Oriente como de los pueblos indígenas, considerados primitivos por los científicos. El gran temor de Occidente a un estado sin pensamiento es, por un lado, su completa ignorancia a los aconteceres que acaecen en tal situación, y por otro, a que se escapa del control manipulador. Una mente con diálogo interno es fácilmente condicionada, mientras que una mente en pausa no se puede manipular.